Hola, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarme en esta plática de una de las festividades judías que se llama Shavuot, que acaba precisamente de pasar este jueves pasado. Y yo no sé ustedes, pero la verdad es que ya estamos todos como con un pie en el estribo porque queremos que nos den el banderazo para salir de las casas, aunque esto ha sido también productivo en muchísimos sentidos, pero ya estamos casi listos para eso. Y ahora la festividad de Shavuot es una fiesta que a mí me gusta mucho y ahorita vamos a ver por qué. Porque en hebreo la palabra Shavuot se refiere a semanas y habla de las semanas en las que saliendo, digamos, de la Pascua, que acabamos de hablar hace poco de la Pascua, a la llegada a la entrega de esta Torá pasan 7 semanas. Por eso se llama semanas esta festividad. Pero esta festividad verdaderamente no únicamente se refiere a la entrega de la Torá. Tiene también esta parte de agricultura que se refiere a las cosechas, a la primer cosecha que se da, a las frutas también, y en la parte religiosa sí propiamente se refiere a la entrega de la Torá. La entrega de la Torá, ¿qué es esto? ¿Cómo pasa? Estos 50 días, que son las 7 semanas que pasan entre la Pascua y la entrega, se conoce en el catolicismo como Pentecostés. Seguramente la fiesta la conocen muchos bajo ese nombre. Para nosotros Shavuot, cuenta la leyenda que Dios estuvo buscando a quien entregarle la Torá, a quien entregarle el decálogo, digamos. Y resulta que iba con un pueblo y le decía: te voy a entregar la Torá, pero tienes que cumplir con estos 10 lineamientos que presenta el decálogo. Y muchos pueblos no quisieron porque o sí se daban a la guerra o porque eran promiscuos o lo que fuera. Y cuando llegó Dios a ofrecerlo al pueblo judío, el pueblo judío le dijo: Nace Benishma, a lo que se refiere que el pueblo iba a escuchar, más bien iba a obedecer y a escuchar. Esto quiere decir que no iba a poner en tela de juicio a lo que se refería a Dios cuando les ordenaba hacer ciertas cosas. Tenían entonces ellos que cumplir con estos lineamientos y después Dios les iba a explicar en algunos casos, en muchos casos no tenemos una explicación concreta de muchas cosas. Pero aquí Dios empieza, cuando está reunido el pueblo, le dice que le va a dar el decálogo. Empieza con el primero y dice: yo soy tu Dios, el que te saqué de la esclavitud de Egipto. El segundo es: yo soy tu Dios y no tendrás otro Dios más que yo, ni adorarás a otro Dios. El pueblo, al escuchar la voz de Dios, le dice que le fueron con Moisés y le dijeron que no podían aguantar ese sonido, que era verdaderamente muy penetrante, que por favor buscara a Dios la manera de hacérselos llegar de manera diferente. Dios queda de acuerdo y entonces invita a Moisés a que en el monte Sinaí suba y él le va a entregar las tablas. Sube Moisés al monte Sinaí y en el 7º día encuentra que hay una zarza ardiente que no se quema. Y lo toma como una señal, se acerca y efectivamente Dios le habla y dicen que es de las pocas gentes que pudo ver de frente y de cara a Dios. Entonces Dios le da las tablas esculpidas en piedra y le dice que baje y se las enseña a los demás para que las sigan. Tarda 40 días y 40 noches en bajar con las tablas Moisés. Y cuando baja, el pueblo se siente verdaderamente, cree que ya no va a regresar, está decepcionado, y cuando baja ve que están adorando a un becerro de oro. Es tal el enojo de Moisés que rompe las tablas. Y este rompimiento, hay una leyenda que dice que cómo pudo bajar él cargando estas tablas tan pesadas de piedra. Bajó porque no pesaban tanto.
En el momento en que las palabras ven que están adorando este becerro de oro, vuelan las palabras, se caen las tablas y se rompen porque eran de piedra. Cuando se rompen, el pueblo se arrepiente y entonces Moisés habla con Dios, le dice que lo perdone al pueblo y nuevamente Dios le dice que suba por las tablas. Tarda otros 40 días en bajar con las tablas y en ese momento empieza, digamos, de alguna manera a enseñarles todo lo que Dios quería que se transmitiera a través de la Torá. Pero, ¿cuáles son las costumbres de esta festividad? ¿Por qué mucha gente, digamos, no la sigue o lo que sea? No la sigue, no es tan famosa, es importante, pero no es tan famosa. Dura un solo día y eso puede ser también una razón. Pero en esta festividad lo que se acostumbra es comer no carne, sino cosas de leche, lácteos. Preparar todo con lácteos. ¿De dónde viene esta costumbre de los lácteos? Tenemos varias respuestas. Una de las respuestas es que como el pueblo todavía no conocía la parte de los alimentos kosher que tenía que ingerir, entonces optaron por lácteo, digamos, y de ahí en adelante empezaron con la cuestión kosher. Otra es que de la tierra de Israel se emana leche y miel, y entonces unos sabios dicen que de ahí fue donde tomaron para empezar a comer lácteos. Y la otra versión que se conoce con respecto a los lácteos es que hay un versículo donde dice que como miel y leche, la Torá está debajo de la lengua. O sea, esto. Entonces, aquí no se refiere, según las interpretaciones, a la cuestión de entender y practicar, hablar y conocer de la Torá. Entonces, acuérdense que todo esto son simbolismos, y más que simbolismos, hay gente sabia, que es la que verdaderamente nos dice qué es lo que tenemos que hacer al respecto para poder seguirlo. Si nos damos cuenta, el quien conoce los 10 mandamientos, se va a dar cuenta que en las dos tablas, los primeros 5, aunque Dios haya dado los primeros 5 corresponden a la relación del hombre con Dios. Yo soy tu Dios, no tendrás otros dioses, santificarás el Shabbat. Y la segunda parte es la relación de del hombre con el prójimo. Una es el hombre con Dios, otra es el hombre con su prójimo. Entonces, llama la atención el 5º mandamiento que dice: honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Por qué de repente esta aseveración, digamos, de poner ahí algo que obviamente tendría que ser natural? Porque si Dios es nuestro Padre, tenemos primero que estar confiados y tenemos que hacerle reverencia y tenemos que respetarlo. Pero de igual manera en la tierra a nuestro Padre y nuestra Madre que son los que nos dan la vida. Entonces, de ahí viene que este 5º mandamiento sea muy importante. Otra costumbre de esta festividad es quedarse despierto rezando toda la noche. ¿Por qué esto? Porque dicen que cuando Moisés le dijo al pueblo que Dios iba a entregar la Torá, el pueblo se quedó dormido, el pueblo estaba dormido. Y no se refiere que estaba dormido en el sentido de que nadie se despertó para recibirla, para cuando fuera entregada, sino esta parte de dormir, de no tener esta conciencia, digamos, de lo que implicaba recibir algo así tan importante. Por eso es que hoy en día se queda uno toda la noche rezando partes de la Torá y cantando, porque acuérdense que es una fiesta de alegría. ¿Qué otra cosa se hace? Se lee el libro de Ruth. ¿Quién era Ruth? ¿Por qué leer el libro de Ruth? Porque en la Biblia está escrito que Elimelech, que es el esposo de Naomi, vivían en Moab y tenían 2 hijos. Y estos 2 hijos se casan con 2 mujeres moabitas y se van de allí a Israel. Y cuando llegan,
se muere el esposo, es como medio trágica la historia, se muere el esposo, se mueren los hijos y quedan viudas estas dos mujeres. Y cuando quedan viudas estas dos, bueno, tres, Naomi y las dos nueras, Naomi les dice, váyanse con su pueblo, regresen, no importa que ustedes hubieran querido ser israelitas, digamos, una se va y Ruth se queda. Ruth la sigue, Ruth se queda y le dice, no, yo me quedo contigo, a donde tú vayas yo iré, y el arreglo fue que tu pueblo iba a ser mi pueblo. Entonces Ruth la sigue, la cuida, le da, y para nosotros es un ejemplo de dar, es un ejemplo de benevolencia, es un ejemplo de todo lo que implica, digamos, esta fiesta. Pero ¿qué pasa con esta Torá? ¿Por qué no decimos el día en que se recibió, sino el día en que se entregó la Torá? Porque aunque parezca la misma palabra o la misma función, verdaderamente entrega implica cuando yo recibo algo para volvérselo a entregar a alguien más. Entonces, si quiero entregarlo a alguien más, necesito conocerlo, y es por eso que no recibimos la Torá, sino se nos entregó la Torá. En el año aproximado, en el siglo III, había un gobernante en Egipto que se llamaba Ptolomeo II. Ptolomeo II fue el que se preocupó por acrecentar la biblioteca de Alejandría, que como sabemos tenía libros de todos lados y muchísimo acervo cultural de muchos países donde habían conquistado o donde se conocía que habían cosas diferentes. Él era muy culto, quería conocer mucho más de las demás teorías, de las demás enseñanzas, y le pide, no entiende por qué el pueblo de Israel lee un libro, o sea, los judíos leen cierto libro, tienen ciertas reglas, cumplen con ellas, y le interesa un poco más y quiere conocerlas más a detalle. Entonces le pide al sacerdote de Jerusalén que por favor le mande a gente, a sabios, que pudieran traducir la Torá al griego. Tenían que ser gente especializada en el griego y gente especializada en el hebreo. Manda a 72 sabios, y estos 72 sabios a lo que se dedican exclusivamente es a hacer una traducción. Pero no crean que se dedican a juntarse y hacer una traducción. Cada uno por su parte hace una traducción y entonces concuerda la traducción, fallando creo que una palabra en 1000 de todo lo que usaban. Tenemos que tomar en cuenta aquí varios factores. No todas las lenguas tienen las mismas palabras o el mismo significado de una palabra en otro origen. Aquí, aunque fue traducida literalmente, digamos, porque no se puede cambiar nada al respecto, esta traducción por eso es que varía algunas veces. Hay algunas palabras que no concuerdan, hay algunas palabras cuyo significado no existían en griego, y entonces estos sabios lo traducen de cualquier manera la Torá al griego, y de ahí gente del mismo pueblo que hablaba griego se dedica a estudiarla, a conocerla, a leerla. ¿Qué pasa con los judíos que vivían acá? Muchísimos, como habían ya sido llevados, porque fueron llevados como prisioneros, digamos, hasta este pueblo, vivían aquí, no hablaban ya el hebreo, no conocían el hebreo, y entonces sí seguían a través de las enseñanzas de sabios que tenían con ellos la Torá. Pero en el momento en que es traducido al griego, se puede leer mucho mejor, y muchísimos judíos entonces logran accesar a la Torá. Y esta Torá recibe el nombre de Septuaginta. No sé si también la conozcan como por Septuaginta, que no es la Torá propiamente, sino la traducción de la Torá de la Biblia hebrea al griego. Esta Torá, digamos, fue en el año 3 antes de la era cristiana. ¿Y cómo sabemos que verdaderamente, porque no tenemos constancia de una Torá, no existe una Torá de esa época? Pero alrededor del año 250,
Hubo un pueblo que fueron los esenios, un pueblo de judíos que fueron los esenios, que eran muy estrictos en muchísimas tradiciones y cultos, digamos que se dedicaron a escribir estos libros, a transcribirlos, pero no nada más eso, sino a guardarlos. Esta cultura de esenios se fue a vivir a Qumrán. Qumrán, que es un lugar que existe cerca de donde está el Mar Muerto. Y compilaron estos datos y los guardaron en unas vasijas adentro de unas cuevas como protección, porque sabían que era un papel sagrado en el sentido de que tenía la palabra de Dios. ¿Qué pasa con esto? Los rollos del Mar Muerto, que esos son llamados así, resulta que unos beduinos que estaban con sus cabras en el monte, se meten algunas de las cabras a la cueva y descubren que hay estos jarrones, y estos jarrones ven que tiene unos papeles en una lengua que no conocen, y desafortunadamente lo rompen. Esto fue en 1946, del 46 al 56, digamos. Rompen unos fragmentos de esto y empiezan a ver si hay gente que sepa decirles qué es, si se los puede comprar, qué hacer con ellos. Efectivamente hay estudiosos de la Biblia, judíos, no judíos, que se dan cuenta que estos papeles son originales de esta época. Estamos hablando del 250 antes de la era cristiana hasta aproximadamente el año 66 de la era cristiana. Entonces se interesan muchísimo por ver de dónde sacaron estos papeles, qué más hay para ver. Y van a las cuevas y encuentran que desafortunadamente muchísimos de los manuscritos están solamente fraccionados, porque como implicaba que cada uno de estos papeles para mucha gente era dinero, entonces los beduinos los cortaron, los llevaban, los vendían. Finalmente hacen una especie de searching de dónde encuentran todo esto. Claro que se paga por estos papeles, y encuentran 972 manuscritos que están referentes a esa época. Tenemos fracciones que no se sabe de qué libros son, porque son pedazos y los han tratado de identificar con la Torá y no hay manera de que se identifique con la Torá. Entonces no sabemos qué otros libros son. El único que está completo es el de Isaías. El de Isaías sí está completamente intacto, ese está perfecto. Y esto se les compró, y para protección de estos rollos del Mar Muerto, digamos, que están fraccionados, existen en Jordania, en un museo déjenme ver un segundito aquí el acordeón, en Noruega, que es privado, existen en París y existen en Jerusalén, en el Museo de Israel. Están muy cuidados estos documentos y uno los puede ver, incluso a través de internet, puede ver fotografías y puede ver cómo se ven. Si va uno al museo también están expuestos, ahí son copias, las originales están cuidados, están resguardados. Ok. Esto de la Torá, si ya se tenía en griego, entonces la Iglesia se preocupa de hacer de esta misma traducción del griego y la Biblia hebrea una traducción que se llama la Vulgata. Es la Vulgata la que originalmente de ahí se van saliendo, digamos, es la que se sigue hoy en día. ¿Por qué entonces quedamos que hay diferentes Biblias? ¿Por qué no se sigue una sola Biblia? Porque cada una de las diferentes grupos y sus creencias y las traducciones que se hicieron y las palabras que se hicieron y se encontraron fueron las que se utilizaron. Quiero decirles que en el hebreo antiguo, incluso hoy en día, en el hebreo bíblico, no existen ni las comas, ni los acentos, ni las puntuaciones, y muchas veces las vocales tampoco. Entonces no es fácil traducir un documento de este tipo. Tiene que ser alguien que verdaderamente lo conozca para poder traducirlo.
Cuando la Torá se reveló, muchos de los sabios dijeron que se había dado ahí, en el monte Sinaí, únicamente la entrega de las tablas, o sea, este decálogo. Otros sabios dijeron que no, dijeron que lo que se había entregado ahí era la Torá. Otros sabios, por eso es que ya les dije que cuando hay judíos hay más de 2 opiniones, pero otros sabios dicen que se entregó la Torá escrita y la Torá oral, que es, hoy en día la escrita sería la Biblia, como la conocemos, la antigua Biblia, el Antiguo Testamento para los cristianos, pero como lo conocemos, y la interpretación sería la Torá oral, cómo cuidar, qué es lo que hay que cuidar, qué todo esto. Porque el decálogo, aunque son 10 puntos nada más, en el judaísmo existen libros que tratan acerca de la sexualidad, de la viudez, de las mujeres, de los acuerdos que hay de relaciones compraventa, de cómo se van a seguir estas leyes, a quién se va a culpar, qué se va a detener, o sea, está súper completo de verdad. Entonces los sabios dijeron, se entregaron estas 2 torot, y dijeron no, lo que se entregó ahí fue la palabra, la primer frase que dio Dios, que dijo, yo soy tu Dios que te saqué de Egipto. Y muchos dijeron, no, ni siquiera eso. Lo que se entregó en el monte Sinaí fue la palabra yo, no había necesidad de decir nada más. Y otros dijeron no, la palabra yo, que en hebreo es ani, empieza con la letra Aleph, y lo único que se entregó fue esta letra Aleph, pero la letra Aleph es como en español la H, que propiamente es muda. Y entonces a lo que se refiere es que el silencio muchas veces es mucho más importante, digamos, y dice más cosas que muchas palabras. Nos hemos dado cuenta aquí cómo existen diferentes teorías y diferentes, no rituales, eso es lo mismo, pero explicaciones acerca de una sola cosa. Y esto es porque de las fuentes los sabios empiezan a estudiar y se ven varias cosas que es de donde se sacan, ninguna se contrapone. Hay escuelas de pensamiento que dicen que debe de ser de una manera y hay escuelas de pensamiento que dicen que se debe seguir de otra manera. Y aquí lo único, no se cuestiona lo que está escrito en el sentido de originalidad, lo que se dice es cuál sería la manera correcta de hacerlo, de seguirlo. Y por eso es que dentro del judaísmo hay diferentes facciones, unas mucho más literales, otras más estrictas. Este grupo, por ejemplo, de los esenios que vivían en Qumrán, vivían separados de las mujeres. Las mujeres y los hijos vivían en un área y ellos tenían una área de estudio donde vivían, convivían. Sabemos que practicaban el kashrut o la comida kosher porque se encontraron vasijas guardadas en un lugar especial. Entonces, esto quiere decir que sí lo seguían. Se encontraron, hablamos alguna vez del ritual del baño en la boda y en el judaísmo, y cómo se tiene que hacer para las mujeres una vez al mes y para los hombres los viernes antes de recibir el Shabbat. Entonces, estos baños que digamos de agua que corre, no es agua estancada, sino agua que corre, se bañaban ellos, y está escrito, los esenios, aproximadamente 5 veces al día. Vestían de blanco y hoy en día vemos algunas facciones del judaísmo que están apegadas más a ese tipo de creencias. Obviamente sí tenían mujeres que era para procrear la especie, pero no convivían con ellas, prácticamente estaban dedicados al rezo, y no es que tuviera la mujer algo diferente o algo que se le pudiera pegar o qué, sino únicamente era un distractor para la entrega con Dios en una
digamos, un trato que se había hecho de aprender y de seguir esto. Y quienes han leído la Biblia podrán ver que no es fácil leerla. Siempre o casi siempre existen libros, en la Torá siempre, en el judaísmo siempre, existen libros que explican este tipo de costumbres y que explican cómo se deben de seguir. Entonces, esta fiesta que es de amor al prójimo, que es de dar y también de recibir a través de una entrega. Y esta entrega es una de las cosas que le pide Dios al pueblo judío, es hacer pública la Torá, para que se conozca, para que la gente por lo menos tenga unos lineamientos sobre los cuales seguir, sobre los cuales hacer. Y bueno, prácticamente es eso lo que significa la fiesta de Shavuot. Entonces les quiero agradecer que hayan estado aquí. Les quiero pedir de una manera muy atenta, porque me distrae si leo, algunas cosas rápido. Si tienen una pregunta y me lo quieren hacer llegar, yo les puedo contestar por este medio o a través de Facebook, digamos, Grisel Newman y Bentham Wedding Planner, con muchísimo gusto. Y les deseo que tengan un buen domingo, que la pasen bien, que se cuiden todavía, que no soltemos esto porque no queremos recaer, y muchísimas gracias.